Néstor Hernández. Néstor, ¿de dónde eres del Comité Olímpico, no? Así es, del Comité Olímpico del Salvador. José Humberto Rodríguez, director general de la Confederación Panamericana de Judo. Bueno, y seguimos entonces en el primer día. Aquí estamos con un hombre del país más, para ellos el mero mero. Yo quiero mucho este país, mexicano. $100 pesitos, 14 viajes. ¿Qué te parece? Bueno, hoy comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe y hay supuestamente en algunas taquillas una tarjeta especial que cuesta 100 pesos. Hola, ¿están vendiendo la tarjeta de 100 pesos de los centroamericanos? Sí, ¿cómo estás? Mira, y esa tarjeta tiene vencimiento, fecha de vencimiento. Pero no a 100 pesos, ¿no? Ajá, pero esos 100 pesos, ¿cuánto me trae? ¿14 viajes? Sí, caramba, está buenísimo. Dame una, por favor. Pero cuando la recargue la próxima, durante los juegos, 100 pesos van a ser 14 viajes. Sí, pero cuando se acaben los juegos ya no van a ser 100 pesos 14 viajes, ¿verdad? No, usted te lo ve los juegos. Hasta el último día de los juegos. Ajá, aquí normal, por ejemplo, 10 viajes son 180 normal. Ajá, 180. 360. Sí, yo sé. Ok. Pero durante los viajes durante los juegos, hasta el 8 de agosto son 8 pesos cada viaje con esta tarjeta. Ok, muchas gracias. Bueno, señores, miren, aquí tenemos nuestra tarjetica. Vamos a ver si llegamos. Vengamos. Llego. ¡Ah! No llegué. Me cerraron en la cara. Me cerró el metro en la cara. Bueno, poderoso, ¿qué tal? Ahora voy a ir a buscar mi credencial de prensa en el centro de prensa. Allá se fue el metro, que de eso se trata el blog de hoy. Pero qué mantequilla. ¿Ah? Vamos. Esta es la segunda oportunidad en que los juegos, en que Santo Domingo tiene un gran evento deportivo. La otra vez, corrígeme si estoy equivocado, fue aquí abajo, corrígeme en los comentarios si estoy equivocado, fue con los Juegos Panamericanos. Creo que fue en el año 2003, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora que tenemos esta tarjeta, la que ustedes vieron, y que está aquí detrás de mi celular, ¿verdad? Nosotros nos vamos entonces al Centro Olímpico. Vamos a ir a buscar nuestra credencial y ya podemos cubrir facilito todo lo que es nuestro juego. Este viaje no sale gratis porque desde Los Alcarrizos sigue estando gratis. Estaba viendo el tren que estaba allí, pero el tren me dejó. Así que bueno, vamos, me acompañan, pero como siempre les digo, intro. Bueno, si te han gustado las tomas que he hecho con mis lentes Ojos Sunshine, lo único que tienes que hacer es darle abajo en el link que está en la descripción y poner el código que va a aparecer en la pantalla para que te compres los lentes, puedas grabar, puedas tener tus experiencias y además disfrutar de un descuento con el código que aparece en pantalla. Continuamos. Bueno, y así está la cosa aquí en el metro. Vemos atletas, estos son del voleibol. Hay algunas competencias que ya comenzaron, como el waterpolo, y el viernes 24 es la inauguración. Vamos a ver si la puedo ver. A lo mejor no la puedo ver, pero bueno. Lo cierto es que vamos a ver cómo está la ciudad. ¿Qué le parece cómo está la ciudad también? El operativo de tránsito. Vamos a ver todo. Que este tipo de eventos cambian las cosas. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Te gustan? Nadie nunca sabe nada. Bueno, ahora entonces yo voy a ir al
centro de prensa a buscar mi credencial. Se ve bastante movimiento el día de hoy y vamos a ver cómo están las cositas. Miren, ahí están haciendo la publicidad de la... A ver si están haciendo la publicidad de la tarjeta. Y si ya llegaste hasta aquí, te voy a pedir por favor que te suscribas al canal y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¿Estás vendiendo tarjetas? Dame 3. Una por persona, caballero. Ah, o sea, tiene que venir mi esposa y mis 2 hijas a comprarla. Yo quería comprar una para mi esposa y 2 para las gemelas. Pero ya vieron ahí que no se puede. Una por persona. Y durante los juegos, a 100 pesitos, 14 viajes. Y se te quedan allí mismitos. Imagínate tú. Continuamos. Estamos viendo movimiento aquí de la gente. Vamos a ver. Yo voy al Lina, aquel hotel que antes se llamaba, se llama ahora el Barceló. Antes se llama el Lina. ¿Tú te acuerdas de esa canción de Juan Luis Guerra que dice: ella come en el Lina, yo en un comedor social? Bueno, ese hotel que tú ves ahí, ese es el Lina, que ahora se llama Barceló. Bueno, si a mí me preguntan, me parece muy bien que sea una tarjeta por persona. ¿Por qué? Porque así evitamos, gracias, porque así evitamos la reventa de tarjetas y gente haciendo negocios con esas tarjetas de metro. Bueno, ya estamos listos. Aquí estamos en el centro de prensa, donde uno tiene sus cosas, y ya son nuestros primeros juegos centroamericanos y del Caribe. Así que ya saben, estamos aquí dándole contenido. Bueno, aquí tenemos el centro de prensa. Miren, tienen unas computadoras. Dentro de estas computadoras, allá atrás está el sitio de comida e hidratación. Ya nos dieron algo de comida. Aquí tenemos donde están las credenciales. Y bueno, aquí están los colegas, estos son de puertorriqueños. Bueno, poderoso, aquí estamos con la gente del Salvador. Aquí, uno de los países más queridos ahora por todos los latinoamericanos, por ese presidente que se gastan. Bueno, cuéntame tu nombre. Néstor Hernández. Néstor, ¿y de dónde eres? Del Comité Olímpico, ¿no? Así es, del Comité Olímpico del Salvador. Cuéntame una cosa, ustedes fueron los que hicieron los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es. ¿Cómo has visto esto? Primero, ¿qué te pareció Santo Domingo? ¿Primera vez que vienes a Santo Domingo? Cuéntame. Sí, mira, primera vez, la verdad es que un clima caliente, no tan alejado de lo que tenemos en El Salvador, porque también es caliente, se disfruta, pero sí, ahí como ese calorcito, pues tratamos de disfrutarlo también y está bonito. Mira, y cuéntame, ¿cuándo llegaste? Llegué hace unos 2-3 días y estamos ya organizando todo para que salga también la inauguración, que es parte de lo que nos tiene aquí esperando, ¿no? Aquí, espérate, vamos a ponerle el clip aquí, este así, ajá, ahí. No, agárralo. Ajá, ¿tu nombre? Sebastián Hernández. ¿Tú vienes por el Comité Olímpico? Por el comité. ¿Eres atleta? Sí, también fui atleta. Fui atleta. ¿Y vienes a competir? No, solo con el comité. Era la delegación. Sí. Ajá, y cuéntame, ¿qué te ha parecido Santo Domingo? La verdad, un país muy bonito, me gusta la gente, el ambiente, cómo nos tratan muy bien. También hace mucho calor, pero allá en El Salvador también hace mucho calor, pero se disfruta mucho acá y súper divertido, la verdad. ¿Y qué es lo más sabroso de de unos Juegos Centroamericanos? A ver, tú que los viviste en vivo y estuviste allí, fuiste atleta, ¿qué es lo más chévere de este tipo de cosas, de este tipo de eventos? Comer y comer en el comedor, es lo mejor. Toda la comida que hay nunca se acaba y puedes comer hasta torsionarte. ¿Y ustedes no están en la Villa Olímpica? Sí, ahí estamos. ¿Y dónde es la Villa Olímpica? Eso está aquí cerca, por
por San Juan Bosch está la Vía Olímpica, ahí en Santo Domingo Este. Ajá. Pero también una de las cosas que a mí más me gustan es esa diversidad cultural que existe, ¿no? Porque sí somos de Latinoamérica muchos y las islas del Caribe, pero aún así se disfruta mucho conociendo gente diferente. ¿Ya comieron cosas dominicanas? Un par de platos ahí. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Sobre todo, bueno, los que me han dicho que son dominicanos todavía no. Pero ¿Mangú? ¿No? mangú, Ay, cuadradito. Ese sí me gustó. Es como de queso. De plátano. Ah, de plátano. Ajá. Súper rico. Me comí Hay otro que es 5. mofongo, Ajá. que es como un platanito majado con chicharrón. No, el otro, el que me dijiste antes. Mangú. El mangú. Ya vieron a los salvadoreños. Y bueno, está haciendo nuestra magia. Te vamos a recomendar también que vayas hasta aquí, que se llama el periódico Ovación, ovación.do, el periódico donde yo soy el director. Así que bueno, ya tú sabes que es importante que vayas para allá y nos apoyes. Y, miren, me dieron un kit. Vamos a ver, miren, me dieron un kitcito y ya les voy a mostrar lo que tiene. Bueno, el kit de prensa es este pequeñito, miren, viene con esto que está aquí, programa de competencia, una camiseta, que esta es XL, me la voy a poner para ver qué es, y nos dieron un lapicero. Pero lo más importante es, miren este bolsón, esta bolsa grandota, que es ecológica y puedes usarla para el supermercado. Se está poniendo bueno esto. Dale. Es importante decir que me lo acaban de aclarar, ustedes saben, estoy aquí en el centro de prensa, que los periodistas que estamos acreditados, periodistas, voluntarios, atletas, todas estas personas viajamos gratis en el transporte público de Santo Domingo. Así que durante estos días voy a estar completa y absolutamente gratis. Por favor. José Humberto Rodríguez, director general de la Confederación Panamericana de Judo. Bueno, señor, que están viendo una persona importante que está aquí en los centroamericanos. Podemos decir que Santo Domingo se convierte en la ciudad más importante de la región en estos días, desde el punto de vista sociológico, cultural y deportivo, ¿no? Así es, yo he estado aquí ya en varias competencias en los Juegos Panamericanos hace muchos años y nuevamente aquí República Dominicana se convierte en un país muy importante para toda la región del Caribe, Centroamérica y en sí todo Panamérica. Mire, ¿y qué le parece a usted República Dominicana? Muy bien, acabamos de ir a la villa, tuvimos ahí unas reuniones, todo el mundo muy contento con la villa, con todas las instalaciones específicamente del judo. Y claro, el Parque Olímpico siempre ha sido muy bueno y obviamente lo han mejorado. ¿Y qué le gusta de Santo? ¿Qué le gusta? Usted que es cubanoamericano y vive en Estados Unidos, ¿qué le gusta de Dominicana? Que usted es un asiduo. Háblenos de la comida, ¿qué es lo que más le gusta? No, aquí en República Dominicana, Santo Domingo es como si estuviéramos en Cuba, porque al fin y al cabo somos todos del Caribe, se respira el mismo aire de Cuba, el mismo sol de Cuba, el mismo calorcito de Cuba. ¿Y qué comida le gusta de aquí a Dominicana? Sí, la típica. Mira, aquí comida típica es muy parecido. A mí el arroz con frijoles, lo que nosotros llamamos el moro, muy bueno, muy bueno. ¿Y el mofongo? El mofongo también lo he comido y muy bueno también. Esta mañana hasta más para desayuno comí un poquito. ¿Y el mangú? Ese no lo he comido. Bueno. Bueno, y como venezolano me imagino que usted sabe quién es Luis Díaz, ¿no? El gran no me acuerdo el nombre. El que hacía catá. Como presidente. Yo soy venezolano. Con el Senado. Yo soy venezolano. Así. Me imagino que usted sabe quién fue. Creo que fue uno de los grandes. Hacía catá. Ajá. Luis Díaz se llamaba él, creo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. En mi tiempo. ¿Y recuerda algún judoka venezolano? Es que Venezuela, bajo el liderazgo de Katiuska, ahí la presidenta, que es también secretaria general del Comité Olímpico de Venezuela, tienen un judo muy bueno, muy fuerte,
y sus entrenadores. Así que aquí el judo venezolano va a brillar. ¿Y qué espera del judo? ¿Cómo espera el judo? ¿La gente le gusta? Sí, mañana va a ser la primera competencia de judo y va a ser una competencia muy fuerte porque tú tienes a México, a Cuba, a Venezuela, aquí Dominicana son muy fuertes en el judo. La competencia de judo van a estar muy fuertes y usted, como usted dice, con el venezolano, los venezolanos van a estar ahí en el medallero del judo de seguro. Bueno, y seguimos entonces en el primer día. Aquí estamos con un hombre del país más, para ellos el mero mero. Yo quiero mucho este país, mexicano. Sí. ¿Cómo te llamas? Carlos Alex. Carlos, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué te ha parecido? Yo no voy a hablar hoy, no quiero hablar ni de decoración, ni de juego, ni de nada. Vamos a hablar de Santo Domingo. ¿Cuándo llegaste? Llegué hace 2 días, un día nada más para preparar ya toda la cobertura. ¿Y qué tal la ciudad? Muy bien, la verdad es que, o sea, muy bonita, la gente muy cálida, buenos paisajes. Me parece que hay un contraste importante entre las zonas que consideran como de alto lujo y la zona popular, digamos. Lo que me llama mucho la atención es que el tráfico, para la cantidad de gente que son, que en realidad no es tan alta, comparada al menos con lo que nosotros estamos acostumbrados, hay demasiado tráfico, es muy caótica la ciudad en ese sentido, pero bueno, fuera de eso, bien. ¿Ya te montaste en los famosos conchos? No. Ni te montes en ellos. ¿Cómo te estás transportando? ¿Cómo te estás moviendo? No, rentamos coche aquí y bueno, ese es nuestro ¿Ya has podido manejar en medio de la varaunta? No, bueno, yo no, maneja mi compañero, que Carlos también, tocayo, pero sí nos llama la atención también eso, manejan muy aventados aquí, se avientan todos y de pronto está el semáforo en rojo, pero aún así avanzan y todo el mundo, o sea, nos sorprende que no haya, bueno, no sé, igual y tendríamos que ver los índices, pero más accidentes porque vemos a los motociclistas, por cierto, demasiadas motos, y se meten en cada espacio y se avientan el coche. Eso sí me llamó mucho, la verdad. ¿Qué has comido? ¿Ya has comido dominicana? Híjole, la verdad es que no, en el hotel en el que estamos hospedados nos dieron una especie de puré que dijeron que era de aquí. El mangú. Bueno. Eso es plátano, eso es plátano. Ok, y me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Te lo dieron con los 3 golpes? ¿Con salami, cebollita? No, creo que no. No, me falta probar la comida. ¿Qué me recomiendas? Bueno, aquí hay cosas. A mí me gusta mucho el sancocho, me gusta mucho el concón, que es el quemado del arroz, que es muy sabroso. Están las empanadas dominicanas, que son muy buenas. Sí. Está el chen chen. Hay mucha comida dominicana. Mi comida favorita es la mía, el mofongo, que es plátano con chicharrón. Aquí hay muy buen chicharrón. Y está el famoso picapollo, que es el pollo frito, que le dicen picapollo. Pero bueno, ahí te recomiendo. Ahorita nos veremos. Ya que los periodistas tenemos estómago de hierro. Terrible. Sí. Pues sí, lo voy a probar y en estos días te cuento a ver qué me pareció. Chévere. ¿Y la gente? ¿Has hablado? No, eso sí. La verdad es que maravilloso. Todos los dominicanos con los que hemos tenido oportunidad de tratar, cálidos, creo que en eso nos parecemos mucho los mexicanos y los dominicanos, alegres, te tiran una bromita, no, o sea, al principio llegas así como que no estás tan seguro, luego dices, está echando cotorreo y eso a nosotros nos gusta mucho, entonces te hacen sentir en casa y eso siempre se agradece. Muy cálidos todos. El caos. Así se maneja en Santo Domingo. Sin bandera. Bueno, si a mí me preguntan, me parece muy bien que sea una tarjeta por persona. ¿Por qué?
porque así evitamos, gracias, porque así evitamos la reventa de tarjetas y gente haciendo negocios con esas tarjetas de metro que son para que las personas utilicen las cosas. ¿Cómo está, amigo? ¿De dónde viene? Sorry, I only speak English. Yeah, where are you from? I'm journalist. I'm from Canada. From Canada? Yeah. So you're a photographer? No, sorry, I'm just a lighting technician. Okay, it's not, nothing with the games. No. Okay. Miren, canadiense ahí. Rafaelito Martínez. Estamos trabajando, ya envíese, la vocería le dará la información. Ok, chévere. Un abrazo, no hay mucho tráfico hoy, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Chévere, gracias. Bueno, aquí estamos viendo también a la gente. Vamos a ver si podemos cruzar. Aquí estamos viendo a la gente. Y bueno, estamos viendo. Miren cómo está ahí la persona. Ajá. Bueno, juego para centroamericanos. Gracias. Muchas gracias. Ya cerraron, ¿no? Ya restringieron el tránsito. Sí, estamos trabajando. ¿Y cuál es a qué hora se restringe el tránsito completo? No le sé decir específicamente, ¿no? Pero está suave hoy aquí en la 27 el tránsito. Bueno, hasta ahora sí, pero... Esto no es Santo Domingo, ¿no? Esta hora, a las 5 de la tarde hoy, así no es, esto no es Santo Domingo, ¿no? Bueno, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que no hay tránsito? Mire, 5 de la tarde y está como si fuera un año nuevo. Y bueno, y todo esto es porque, bueno, ya mañana comienzan los centroamericanos y del Caribe. Mire ese gentío por ahí, qué alabado. Me encanta ese carrito, un Fiat 500. Aquí está la DGZ. Y bueno, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer en los centroamericanos y del Caribe? ¿Y tú qué vas a hacer en los centroamericanos y del Caribe? Cuéntame, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál va a ser tu itinerario? ¿Sabes qué? El 85%, gracias, el 85% de las actividades van a ser completamente gratis. Y tienes bastantes actividades. Ya se están moviendo para allá. La gente allá en el Centro Olímpico ya se están moviendo las cosas porque es a las 8 de la noche. Y miren cómo está todo esto, ¿no? Como te estaba diciendo, el 85% de los equipos, o sea, de los eventos, son gratis. Hay entradas que vas a poder entrar en Huepa Ticket para llevar a tus hijos. Yo, por ejemplo, voy a llevar el domingo y el lunes las gemelas a varias actividades, como tengo la tarjeta de 100 pesos por 14 viajes, que son buenísimos. Es oportunidad para pasarla bien. Te llevas tu comidita hecha de la casa, ves los juegos y gozas un pullero. Así que bueno, ya sabes. ¿Qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. Saludos. Dígame. ¿Todo bien? No, yo soy periodista. Sí, pero no se puede. Yo voy a usar el metro, soy usuario del metro. Sí, pero mucho. No voy a grabar.
también, es diciéndole que no, para que usted no trate, ¿me entiende? Que te la vaya a bajar. Tranquilo, no te preocupes, Heredia. Ahora, con un permiso usted puede No grabar. te preocupes. Yo tengo en mi canal, no se puede, yo tengo 7 videos del metro en mi canal, no te Sí, preocupes. pero con su permiso, ¿me entiende? Siempre con su permiso. Todo lo tiene con su permiso, ¿no? Usted está haciendo su trabajo, hermano, yo lo entiendo. Claro, con un Dalí 29. Mira, esa tarjeta de 100 pesos se anula, si yo no la uso, no se anula. Sí, claro. Te queda, Ajá, pero ponte tú que yo utilicé, son 14 viajes, yo utilicé 7 viajes. te quedan ahí. Ah, o sea, Puede durar 200 años y después venir de nuevo. y los viajes están ahí. Ah, ok, porque la gente me dijo, no, que se anulan, no se anulan. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Así que aprovecha, ya tú sabes, con 100 pesos, 14 pasajes, una tarjeta por persona. Pero mañana puedes venir y puedes ponerte 28 tarjetas, 28 viajes, puedes tener 28 viajes y pagar tu tarjetica. Bueno, seguimos entonces en este día inaugural de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Nos vemos ahora. Creo que durante los centroamericanos vamos a ver estos vagones ampliados para que la gente quepa, para que empiece a caber todo el flujo de gente que va a estar aquí hasta el 8 de agosto. Para la gente que no lo sabe y que me está viendo de otros países, aquí hay dos transferos. Antes el transfer era por allá, pero ahora hicieron una transferencia nueva allá. Transferencia nueva es la que vamos a tomar para irnos a nuestra casa. Algunos daticos importantes. República Dominicana va a ser el país con mayor cantidad de atletas, primera vez que participa en todas las disciplinas, pero la delegación más grande va a ser México con 700 atletas. También la lucha, Santo Domingo, República Dominicana va a tratar de llegar segundos, es muy difícil pelear contra México, pero la otra delegación a batir en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe es Colombia, que es uno de el otro país que trae casi 600 atletas. Puerto Rico viene con 494. Venezuela no supe preguntar hace cuánto venía y bueno, ya tú sabes. También la lucha, Santo Domingo, República Dominicana va a tratar de llegar segundos, es muy difícil pelear contra México, pero la otra delegación a batir en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe es Colombia, que es uno de el otro país que trae casi 600 atletas. Puerto Rico viene con 494. Venezuela no supe preguntar hace cuánto venía y bueno, ya tú sabes. ¿Te acuerdas que dije que había un vagón corto y uno largo? Miren, es por esto. Para los que no sepan, este es un vagón corto, ¿eh? Tiene solamente, mira, este es el vagón corto. Ahí está. Esos son vagones que tienen solamente 4, un tren que solamente tiene 4 vagones. Y ahora viene otro, mira. Viene este que está aquí, que yo te dije. ¿Te acuerdas que te dije que era un largo y que tenía como 2 vagones? Bueno, mira, el vagón largo tiene, ahí viene, vamos a ver si es corto o largo. Eso es para que tú lo sepas. Ya lo viste en primera persona. Este es corto también. Este tiene 4 vagones. Ah, no. Es largo, mira. Viene otro vagón atrás que te permite tener más gente. Entonces, al tú tener más gente, puedes entrar cómodamente e irte hasta María Montés en otro tren. Entonces, este es el tren largo. Bueno, y lo bueno de este tren largo es que siempre consigues asiento. Bueno, ¿y qué te pareció el vlog? Ya sabes, mira.
la mejor manera para ahorrar es comprarte tu tarjetica de 100 pesos, donde te van a dar 14 viajes. Estos 14 viajes no se vencen nunca. Si los usas y después recargas, pues sí vas a tener que recargar por 20 pesos. Pero si estás durante los juegos y se te acaban los 14 viajes, compras otra y son 100 pesos más. Es una por persona. A partir de hoy, pues vamos a empezar a estar subiendo vlogs todos los días relacionados a todo lo que pasa en los detrás de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Recuérdate entrar a ovación.do, el primer periódico deportivo de la República Dominicana, y si quieres saber sobre los lentes y la cámara, abajo en el comentario fijado está, tienes un código y te puedes tener un descuentazo. Así que bueno, ya yo la voy a empezar a utilizar. Bueno, yo no la voy a usar porque yo la tengo completamente gratis y tú ya la puedes empezar a usar. Nos vemos en un próximo video. Chao.